Bien, estoy con el señor Jorge Alberto López. Voy a hacerle unas preguntas sobre la constitución política. La primera de ellas es, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas ayudan a mantener el orden en nuestra sociedad? Yo digo que eso sería lo ideal, porque constitucionalmente las fuerzas militares están casi que obligadas a cumplir la constitución, lo que implica la protección de todo ciudadano. Lo que pasa es que las actuales circunstancias de pronto no lo permiten, y no lo permiten porque no hay un cubrimiento de todas las Fuerzas Armadas en todo el país. Entonces en este momento el que quiere puede violar la constitución. Bien. La segunda pregunta es, ¿cree usted que conoce lo suficiente la constitución de nuestro país? Yo digo que no. Realmente la constitución se debe conocer como buen ciudadano que somos. Pero la verdad es que la constitución, aparte de constituirse en un libro que está en la biblioteca, no sirve para nada. Bien. ¿Y cree usted que los colombianos cumplen y respetan nuestra constitución? Yo digo que no, porque no se puede seguir lo que no se conoce. Insisto en que sigue siendo un libro más dentro de una biblioteca con poco conocimiento del mismo. Y no se puede sencillamente seguir lo que no se conoce. Bien. ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas sí ayudan a darle un orden a nuestra sociedad? Hombre, yo creo que sí. Las Fuerzas Armadas van cumpliendo su papel y acuerda a la Constitución Nacional y la sociedad se va acomodando a ese orden institucional. De todas maneras nos falta mucho, pero poco a poco lo van logrando. Listo. ¿Cree usted que conoce lo suficiente la constitución política de nuestro país? Pues a medias, porque decir que la conocen no totalmente, ni los senadores, que realmente la constitución es larga y se han ido modificando en varios años, entonces no la conocemos pues totalmente, pero sí tenemos un conocimiento básico de la constitución. Listo. Es cierto que la constitución de nuestro país está muy bien planteada, pero ¿cree usted que los colombianos la cumplen y la respetan? Hombre, creo que no la cumplen y la respetan muchas veces también por desconocimiento, porque la mayoría de los colombianos no leemos la Constitución. No se lee la Constitución, no se saben cuáles son realmente las leyes que favorecen o desfavorecen, pero sí está bien planteada y nos falta mucho para cumplirla Ah, bueno. y para respetarla. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Nos encontramos con el señor Arcelcio Herrera y vamos a realizar una entrevista sobre la constitución política de nuestro país. La primera pregunta es, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas realmente sí ayudan al orden de nuestra sociedad? Sí, considero que en base al esfuerzo y lo que ellos efectúan a diario, nuestro país está siendo protegido tanto de la guerrilla como de la delincuencia y los grupos que están al margen de la ley. Bueno, segunda pregunta, ¿cree usted que conoce lo suficiente de la constitución política de Colombia? Pues es muy difícil decir que uno conoce a ciencia cierta todo lo que concierne a la constitución política de nuestro país, pero sí conocemos las leyes más fundamentales para el desenvolvimiento de la vida personal de nuestro conglomerado. Bueno, y la última pregunta, es cierto que nuestra constitución está muy bien planteada, pero ¿cree que realmente los colombianos la respetan y la cumplen? Pues la Constitución, a pesar de que fue reformada en 1991, para mejorarla se le oyen decir muchas críticas y a raíz de eso es que en el Congreso se vienen reformas a
reformas a lo que ya está funcionando en la Constitución. Considero que a pesar de que es buena, tienen muchas fallas. Muchas gracias. Con gusto. Bien, estamos acá con la señora Adriana. Vamos a hacerle unas preguntas sobre la constitución política. La primera, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas ayudan a mantener el orden en nuestra sociedad? Pienso que no. Pienso que no, estoy más que segura que no. Porque nos hemos dado cuenta de mucha corrupción. El Estado ha estado muy abandonado en cuanto a la seguridad de los ciudadanos. Porque primero nosotros sí confiábamos mucho en las Fuerzas Armadas, en la policía, pero ahora no sabemos quién nos está cuidando, ni cómo vamos a terminar toda la cantidad de corrupción que hay entre las Fuerzas Armadas y la policía. No sabemos en dónde vamos a parar. Bien. ¿Considera usted que conoce lo suficiente la constitución de nuestro país? No la conozco. Sinceramente, no la conozco. Te soy sincera. Y pues yo creo que en realidad los colombianos no conocemos la Constitución. Porque todos los días cambian leyes, todos los días hacen una cosa que la reforma a la justicia, entonces nosotros no sabemos en realidad ni para dónde vamos. Bien, entonces ¿cree usted que los colombianos cumplen y respetan la Constitución? No, pienso que no. Pienso que no, porque es mucha reforma en las constituciones y no, en realidad nosotros no sabemos cómo está ahora la Constitución, en realidad no. Porque todos los días sacan una ley distinta, no sabemos en qué va la Constitución, porque todos los días cambian las leyes. Bien, muchas gracias.